Buen día a todos los estudiantes de la unidad educativa Quizapincha de los terceros de bachillerato. Continuando con los tutoriales para resolver la tarea que se les ha enviado, vamos a iniciar a dar indicaciones para el ejercicio 3 del grupo 3. Voy a leer el enunciado. Dice, en la figura el bloque A y B son de 5 y 8 kilogramos respectivamente. Si el plano inclinado es liso, determinar la aceleración de cada bloque, la tensión de la cuerda, la rapidez del bloque a los 2 segundos de dejarlo en libertad. Lo que hay que recalcar es que no hay fricción, que el bloque B es más pesado que el bloque A, por lo tanto el bloque B por lógica va a bajar y el bloque A va a subir. El ángulo de inclinación es de 30 grados. Se han elaborado aquí los diagramas de cuerpo libre, tanto para el bloque A como para el bloque B. Los ángulos omega y alfa, hay que calcularlos y se les enseñó eso en clase, a calcular estos ángulos. Deben hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre, siguiendo los pasos. Bueno, eso ya hemos repasado también en clases. A continuación vamos a explicar netamente lo que corresponde a la parte analítica de la resolución. Bien, como primer paso vamos a descomponer las fuerzas que ameritan. En este caso, la fuerza que amerita descomposición es el peso del bloque A, porque no está en el eje de las X ni en el eje de las Y. Para la descomposición usted puede utilizar este triángulo rectángulo o el triángulo de acá, para lo cual previamente usted debe calcular el ángulo omega y alfa. La descomposición analítica lo hará con funciones trigonométricas, encontrando peso AX y peso AY. Luego realizamos la sumatoria de fuerzas para el bloque A, en donde como sabemos que va a acelerar porque nos pide calcular la aceleración, la tensión, entonces la sumatoria de fuerzas en X, que es en el eje que se mueve, es igual a una masa por aceleración. En cambio, en el eje de las Y no se mueve, entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y esto queda ahí, ya no se necesita más cálculos adelante. Al realizar la sumatoria de fuerzas en X, nos fijamos en el eje de las X y vemos que tenemos la tensión y el peso A en X. La tensión es la que va en sentido del movimiento, por lo tanto es la que va positiva, y la que se opone, que es peso A en X, irá con signo negativo. Como va a acelerar, es igual a masa de A por la aceleración. Haciendo realizando movimientos algebraicos, este término lo vamos a pasar acá al primer miembro y este término lo pasaremos al segundo miembro, quedando una ecuación de esta forma, como la miramos. Que esta ecuación pasa a ser la de este lado. Luego realizamos la sumatoria de fuerzas para el segundo bloque, para el bloque B. Ustedes ven, ya está el peso y podemos calcular el peso porque nos da los datos. No hacemos la sumatoria de fuerzas en Y porque no existe fuerzas en X en este bloque. Como se mueve hacia abajo, el peso B por ir en sentido del movimiento es positivo y la tensión es negativa. Entonces queda peso B menos tensión es igual a la masa del bloque B por la aceleración. Pasando este término al primer miembro y este término al segundo miembro, tenemos una ecuación de esta forma. Esta ecuación es la que está acá escrita. Y la que obtuvimos del bloque A está acá también escrita. Hemos formado un sistema de 2×2 que usted puede resolverlo por el método que más le guste. Pero ojo, usted también puede resolver haciendo lo siguiente, ¿sí? Puede sumar las ecuaciones, miren, más tensión menos tensión se anulan, suman estas y de aquí despeja aceleración. Luego la aceleración reemplaza en cualquiera de los dos, encuentra tensión. Encontrado la tensión y la aceleración, hemos cumplido con las dos primeras preguntas. La otra pregunta dice calcular la velocidad final que va a tener el cuerpo B después de 2 segundos de dejarlo en libertad. Entonces aplicamos una fórmula de la cinemática. La rapidez final en B es igual a la rapidez inicial en B más la aceleración por el tiempo. ¿Cómo? La rapidez inicial, como dice, se lo deja en libertad, la rapidez inicial vale 0. La aceleración es la que ya tenemos calculada y el tiempo nos da los datos, que es a los 2 segundos. Y eso es todo, sumamente fácil el ejercicio. Pasamos entonces ahora
a dar indicaciones para el otro ejercicio. Es el ejercicio del 3 para el grupo 2. ¿Ya? Vamos a leer el enunciado para recordar cómo lo vamos a hacer. Dice, en la figura el bloque A es de 10 kilogramos. Si el coeficiente de rozamiento cinético para todas las superficies es de 0,3, determinar la masa del bloque A para que los dos bloques se muevan con una rapidez constante. B, la masa del bloque A para que los dos bloques se muevan con una aceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces hay dos cálculos. El cálculo para resolver la pregunta A y el cálculo para resolver la pregunta B. Bien, vamos a empezar. Los diagramas de cuerpo libre están hechos aquí. Para la primera pregunta A, es decir, calcular la masa del bloque A para que los dos se muevan con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el primer paso es realizar la descomposición analítica. Es decir, vamos a calcular del peso, el peso A en X y el peso A en Y, para lo cual ocuparán funciones trigonométricas y el triángulo que usted ha decidido utilizar, este triángulo o el de acá. Sea cual quiera que vaya usted a utilizar, el ángulo omega o el ángulo alfa será calculado previamente, como se enseñó en clases. Aquí tenemos 25, pues usted irá calculando estos ángulos para hacer la descomposición. Luego de eso vamos a hacer las sumatorias para el bloque A. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, porque no se mueve en el eje de las Y. Realizamos la sumatoria. Tenemos la normal que va a ser positiva, el peso AY que va a ser negativo. ¿Ya? La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje de las X se va a mover, pero con movimiento rectilíneo uniforme y se mueve hacia abajo. Por lo tanto, obedece a la primera ley de Newton. Las fuerzas que actúan en ese eje son peso A en X, tensión y fuerza de rozamiento. Por eso va peso A en X positivo, tensión y fricción irán negativo. Recordemos que la fricción es igual a μ por la normal. Esta normal la obtenemos de acá. Y para poder ayudarnos el cálculo normal, el valor de peso AY es parte de la descomposición que ya hizo anteriormente. Haciendo procesos algebraicos y uniendo estas dos ecuaciones, la que resulta de la sumatoria de fuerzas en Y y la que resulta de la sumatoria de fuerzas en X, reemplazando el peso en X, el peso AY en su respectiva ecuación, y uniendo estas dos, vamos a llegar a una ecuación parecida a esta. Menos tensión más menos una constante K que va a haber, la masa A del cuerpo es igual a 0. En donde tensión es incógnita y la masa A es incógnita. Tenemos una ecuación. Luego pasamos al segundo bloque, al bloque B, que se mueve de forma horizontal. Y vamos a hacer las sumatorias directamente. Aquí no tenemos que hacer descomposición porque no hay ninguna fuerza que amerite la descomposición analítica. La sumatoria de fuerzas en Y, vemos las fuerzas que hay en Y, hay la normal y el peso en B. Entonces es normal menos peso B es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué no se mueve en ese eje? Y la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, también es igual a 0. ¿Por qué? Porque se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces las fuerzas que están en X son tensión y fuerza de rozamiento B. Por eso hemos puesto la tensión positiva y a la que se opone negativa. Recordemos que la fuerza de rozamiento es μ por la normal. Esta normal viene de esta ecuación que va a despejar, ¿sí? Y el peso B pues vendrá de acá, de lo que calculó. Uniendo estas dos ecuaciones mediante proceso algebraico, vamos a obtener una ecuación de esta forma, en donde la tensión es incógnita. MA en realidad no aparece, pero si ponemos coeficiente 0, nosotros la podemos poner y tengo una ecuación con dos incógnitas, las mismas dos incógnitas de la ecuación obtenida anteriormente. Como MA no hay, yo le puse 0 y es igual a un valor numérico. Este valor numérico está representado por este rectángulo. Toda esta ecuación va usted a obtener después de un proceso algebraico. Luego, miren, la ecuación obtenida al inicio está aquí. La ecuación obtenida en el segundo bloque está acá. Y tenemos un sistema de 2×2 que podemos resolver por el método que más les agrade. Una forma más rápida de resolver esto es como tenemos tensión y esto no existe, ya que hay un valor numérico y ya me está diciendo que la tensión es igual al valor que está en el rectángulo. Por lo tanto,
de aquí ya tengo tensión, esto reemplaza en la primera y tengo la masa que hace que el cuerpo se mueva con movimiento rectilíneo uniforme. Bien, eso y hemos terminado para el primer cálculo. Para la parte B se mantiene totalmente igual. Lo único que nos dice es que debemos calcular la masa para que produzca una aceleración de 1.5. Entonces, la sumatoria en el cuerpo A, la sumatoria de fuerzas en Y es igual, la sumatoria de fuerzas en X si cambia, es igual a masa de A por la aceleración, porque ya hay una aceleración 1.5. Asimismo, reemplazamos lo que hemos descompuesto al peso, vamos a reemplazar, vamos a unir las dos fórmulas, con la única diferencia de que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa A por la aceleración, unimos las dos ecuaciones y nos va a resultar una idéntica a esta. Tensión, constante y la masa A. Para el otro cuerpo realizamos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0 porque no se mueve en el eje de las Y, y sumatoria de fuerzas en X también igual a 0 porque no se mueve en el eje de las... es igual ahí sí a masa por aceleración porque debemos calcular la aceleración en el eje de las X. Haciendo las sumatorias nos va a quedar una ecuación de este tipo, uniendo las dos ecuaciones, tal como se hizo acá, se va a llegar a una ecuación de este tipo, en donde tenemos como incógnita a la tensión menos la masa A. Como no hay la masa A, tendrá coeficiente 0. Es decir, tensión menos 0 masa A es igual a un número. Y listo, tenemos la segunda ecuación. La primera ecuación está puesta aquí, la segunda ecuación está puesta acá, y listo. Tenemos un sistema de 2×2. Una forma rápida de resolver es que esta tensión, ya como este término vale 0, esta tensión es igual al valor numérico de acá. Y listo, reemplazamos esta tensión en la primera y ya estaría encontrada la tensión y la masa A que hace que el cuerpo acelere. Bien, hemos hecho esto. Pasamos al siguiente, que es mucho más fácil. Bien, aquí en este ejercicio, en cambio, vamos a leer el enunciado, dice en la figura, el bloque A y B son de 45 y 15 kilogramos respectivamente, si el coeficiente de rozamiento es 0,2 para todas las superficies, determinar la aceleración de cada bloque en la rapidez del bloque A, 4 segundos después de partir del reposo. Bien, es similar, ya están hechos los diagramas de cuerpo libre, ustedes deben calcular los ángulos, pero miren, aquí necesitamos este ángulo, de aquí, este de aquí. Pero fácilmente usted lo puede determinar este ángulo porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Miren, acá está el ángulo recto. Si aquí es 30, pues usted sabe cuánto será este ángulo. Bien, procede a sí mismo, hace los diagramas de cuerpo libre, hace la descomposición analítica tanto del peso A, del peso B. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X y Y para el primer cuerpo. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X y Y para el segundo cuerpo, recordando que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal, lo mismo aquí μ por la normal. Reemplazando la sumatoria reemplazando lo que se obtuvo en la descomposición de fuerzas en la sumatoria de fuerzas en Y y X, obtenemos una ecuación parecida a esta. Usted va a llegar a una ecuación parecida a esta mediante proceso algebraico. La K significa que es un número cualquiera, una constante. Más menos, usted va a salir con un signo más, un signo menos, pero yo creo que sale con signo menos. Acá le va a quedar un valor numérico, una expresión, un número. ¿Ya? Lo mismo hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y para el segundo cuerpo. Vamos a tener esta expresión para la sumatoria de fuerzas en Y, esta expresión para la sumatoria de fuerzas en X. Unimos los dos, reemplazamos también la descomposición en estas y nos queda una ecuación parecida a la que está aquí. Tensión, un valor B que es un número, una constante, y esta es la aceleración igual a un valor numérico. Esta primera ecuación se copia acá, esta segunda ecuación se copia acá. Resolvemos este sistema porque las de dos incógnitas, tensión es una incógnita, aceleración es la segunda incógnita. Estos son valores numéricos que salen del proceso algebraico. Y al resolver este sistema de 2×2 obtenemos la tensión y la aceleración. Y listo, estaría resuelto nuestro inconveniente, nuestro problema. El valor de B dice qué velocidad final tendrá el cuerpo después de 4 segundos. Entonces usamos esta ecuación, ya tenemos la aceleración calculada en el paso anterior, tenemos el tiempo, parte del reposo, esto va a ser igual a 0 y listo.